Jesús llamó a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Vamos a meditar hoy el Evangelio día 1 de febrero 2024. Bienvenidos a la reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vaya de ese lugar. Si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, a expulsar a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy tenemos un evangelio que nos trae un mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también ser partícipe del ministerio de la salvación de Jesús. De alguna manera proclamamos la palabra, algunos con hechos, a otros proclamadores y anuncian la palabra, otros con obras de caridad. Pero aquí el Evangelio nos dice el Señor: los mandó de dos en dos y les dio autoridad. ¿Cómo podemos saber que esa autoridad llevaban los discípulos? ¿Cómo lo vamos a ver que esa autoridad ellos recibieron y se vayan entre los pueblos? Mediante la fe de los apóstoles. Por eso cuando dijo en San Marcos 3, capítulo 3, versículo 13, Él llamó a los que Él quiso, los preparó y les dijo que se quedaran con Él para enviarlos a predicar. Y aquí está la función, aquí está la tarea. Y estos discípulos son convencidos como judíos, como hombres fuertes para poder creer a Jesús. Jesús siendo un hombre que daba testimonio con palabras y hechos, pero que también le estaban, ahí se estaba defamando o no lo creía. Por ejemplo, en la lectura de ayer, que su propia familia o en su tierra natal no lo tomaba como profeta y por eso no hizo milagros. Le decían: ¿quién es este? El poder, la sabiduría, la expulsión de los demonios que tiene y no lo conocemos, que es un carpintero. Viendo estos discípulos, pero estos discípulos creyeron a Jesús. ¿Qué hace a nosotros de este tiempo? Nosotros debemos creer a Jesús, tal y como dice su palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos argumentamos nosotros para que creemos a Él? Fácil y sencillo. Es mediante la fe. La fe nos hace nosotros mover para creer que Jesús nos está enviando también a anunciar su palabra. Pero ¿qué es lo interesante para lo que sigue el Evangelio? Es que no pensemos en las cosas materiales. No debemos preocuparnos que si tengo trabajo o no tengo trabajo. O que si tengo el efectivo para llegar. Esta es la muestra. Hay mucha teología bíblica para poder comprender pero lo más importante es que los discípulos creyeron en Jesús y les dio la autoridad para expulsar demonios. ¿Cumplieron el mandato? Sí, lo cumplieron.
Mire lo que dice acá. Un poquito más atrás dice, vaya, pero no llevan nada. Vaya, pero no necesitan plata, es lo que decía. No es de pensar las cosas materiales. Pero que también dice algo, si algún lugar, alguna casa, no lo quieren recibir y se quedan ahí, cuando se sale de ahí, sacudan los pies. ¿Qué significaba eso? Es para que los enviados son enviados del Señor, pero que también ellos dan una muestra que no los rechazaron ese mensaje. Por eso es importante que nosotros debemos estar seguros con una convicción firme a nuestro pensar, a nuestro creer, a nuestra fe. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, tú anuncias el evangelio del Señor a alguna persona, pero lo rechazan, no lo quiere escuchar. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente déjalos en paz, tranquilo, pero tampoco lo vamos a rechazar como una persona fuera de la sociedad, no. Tomar. Yo digo siempre a mis amigos, le digo, si no crees lo que yo te estoy diciendo, no hay problema, seguimos haciendo amigos. Si yo no vengo para que tú te cambies o para que te conviertes, sino más bien yo vengo a anunciar el mensaje. Y si anuncia el mensaje, esa semilla cae en el corazón. Por eso digo a la gente, hoy te ha llegado una palabra para que reflexionas y quiero que te preparas tu corazón, que ese corazón algún día va a dar un resultado. Eso es lo que nosotros debemos hacer como misioneros, como cristianos, como evangelizadores, como oradores, como obras de caridad, como oraciones, bueno, todos los ministerios que hay, como los de música también, ¿verdad? Los discípulos sí cumplieron el mensaje del Señor. Ojalá que ustedes y yo cumplamos ese mensaje. Pero tristemente no lo hacemos. Porque nos ponemos muchas barreras, nos ponemos muchas trampas en nuestra vida. ¿Pero quién lo está poniendo? Posiblemente por nuestra debilidad o posiblemente el enemigo nos trata de inducir o nos trata de hacer pecar o nos trata de juzgarnos mal para que nosotros no abramos nuestra boca de anunciar el mensaje. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Suena muy bonito. A predicar el arrepentimiento. ¿Será fácil para eso? Así como una persona normal, o que yo digo sin ser enviado, sin tener una autoridad y me voy a predicar a un montón donde están los bolos, posiblemente no lo voy a convencer. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna autoridad de parte del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Mi autoridad es que yo conozco al Señor y ustedes conocen al Señor. ¿Qué tiene que ser? Una fe. Y con la palabra del Señor nos da a nosotros para argumentarnos que esta es palabra de Dios. Si hay quien viene a preguntarnos qué es palabra de Dios, ¿por qué lo crees? Porque eso es mediante la fe. Hay una convicción. Porque si no, no tenemos palabras como responder a cualquier persona. El arrepentimiento es difícil en la época de los judíos. Esta semana estaba viendo una conversación de un judío. Yo me quedo pensando cómo es la mentalidad de un judío. La mentalidad de un judío, cabalmente lo que me viene en la mente el evangelio. Ay, le decía el Señor, hipócritas, sepulcro blanqueado, lo dijo a San Juan y lo dijo Jesús. Ahí está en San Mateo 23, del 14 en adelante, las 7 maldiciones. Porque el judío no entiende, no comprende. Y eso estaba viendo lo mismo y me estaba recordando este pasaje. Pero que también hay mucha gente, no solo el judío, sino que también el guatemalteco. También tiene raizada su mente y dice una cosa. Por ejemplo, a una persona hablarle con una
persona bien preparada en la Sagrada Escritura, hablar de decirle que solo en la Escritura hay que predicar, hay que creerlo. Y hay quienes dicen, yo solo la Escritura, y vaya a presentar un argumento, no tiene ningún argumento. Y lo cree y lo asegura que así es. Pero es como decir algo, ¿este es agua? No es agua, es chocolate. No, hombre, sí es agua. Y me doy a entender. Así es la persona que no conoce al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que buscar las palabras de convencimiento, de poder decir, pero no solo por tu propia cuenta, no solo por tus palabras bonitas, sino que con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los del arrepentimiento? Expulsando los demonios, ungía con aceite a los enfermos y los curaba. Qué hermoso es cuando ustedes y yo tenemos un envío para poder ejercer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.